Hola, pónganse cómodos, relájense y prepárense para dormir. Imaginen el silencio absoluto y la inmensidad oscura del cosmos. Entre miles de millones de estrellas, hay algunas que murieron hace mucho tiempo, pero su muerte fue solo el comienzo de una nueva y extraña forma de vida. ¿Qué pasaría si fuera precisamente allí, orbitando los restos calcinados de una estrella gigante, donde la humanidad se encontró por primera vez con algo inexplicable? La charla de esta noche para ayudarte a dormir está dedicada a uno de los mayores enigmas de la astronomía. Es la historia de extrañas señales procedentes de una estrella de neutrones que obligaron a los científicos a preguntarse: ¿es solo una simple coincidencia, un fenómeno natural único, o se trata de una vigilancia deliberada por parte de algo que no es humano? Emprenderemos un viaje hacia un púlsar distante para intentar comprender qué se esconde realmente en su órbita. ¿Un objeto volador no identificado? ¿O el mayor error de los astrónomos? Intentaremos desvelar este misterio juntos, mientras te vas sumergiendo lentamente en el sueño. Para entender la esencia de nuestra historia de hoy, primero debemos conocer a su protagonista principal. No es una persona, sino un objeto cósmico de naturaleza increíble, la estrella de neutrones. Imagina una estrella muchas veces más masiva que nuestro Sol. Al final de su vida, explota y se convierte en una supernova. Esta explosión expulsa las capas exteriores de la estrella hacia el espacio, y lo que queda en el centro se comprime bajo la acción de una gravedad monstruosa. El núcleo colapsa hasta tal punto que los electrones son aplastados contra los protones, formando neutrones. Así es como nace una estrella de neutrones. Es una esfera diminuta para los estándares cósmicos, de apenas unos 20 kilómetros de diámetro. Sin embargo, en esta esfera se concentra una masa superior a la de nuestro propio Sol. Una sola cucharadita del material de una estrella de neutrones pesaría miles de millones de toneladas. Algunas de estas estrellas giran a una velocidad tremenda, emitiendo haces estrechos de ondas de radio desde sus polos magnéticos. Estos haces se lanzan a través del universo como si fueran los rayos de un faro cósmico. Y si uno de esos haces alcanza la Tierra, nuestros radiotelescopios lo registran como un impulso repetitivo de precisión perfecta. A estos objetos los llamamos púlsares. Su regularidad es comparable a la de un reloj atómico. Y un púlsar exactamente como este, llamado PSR, B 1257+12, es la fuente de nuestro misterio. Todo empezó en 1990. Alexander Wolszczan, un astrónomo polaco que trabajaba en el legendario observatorio de Arecibo, estaba analizando la información que llegaba del púlsar PSRB 1257+12. Este resto estelar, un cuerpo ya muerto ubicado en la constelación de Virgo, emitía sus señales de forma constante y perfecta. Los púlsares son el epítome de la precisión. Sus impulsos llegan con una periodicidad predecible y casi perfecta. Cualquier mínima desviación en ese patrón es suficiente para alarmar a los científicos, y justo ahí, Wolszczan notó algo anómalo. El momento exacto en que llegaban los impulsos de su púlsar se alteraba de forma ligera, pero sistemática. Las señales a veces se adelantaban ligeramente, otras veces se retrasaban. Era como si un reloj increíblemente preciso hubiera empezado, de repente, a perder el ritmo. En el mundo de la astronomía, donde cada cálculo se basa en la precisión absoluta, esta anomalía era un evento totalmente fuera de lo común. La primera hipótesis, por supuesto, fue un error, un fallo en el equipo, un error de cálculo o interferencias procedentes de fuentes terrestres. Sin embargo, las comprobaciones repetidas demostraron que el telescopio funcionaba perfectamente. El misterio no estaba en la Tierra. La explicación se encontraba allí, en el espacio profundo, a más de 2000 años luz de distancia. ¿Qué podía estar haciendo que este faro cósmico se comportara de manera tan extraña? La respuesta se encontraba en las leyes de la gravedad.
Alexander Wolfschan propuso que el púlsar no estaba solo. Algo masivo orbitaba a su alrededor, y con su campo gravitatorio, movía ligeramente la estrella. Cuando la estrella se acerca ligeramente a nosotros, por la influencia de este objeto, el recorrido de la señal de radio se acorta y el pulso llega con antelación. Cuando la estrella se aleja, el camino se alarga y el pulso se retrasa. Este fenómeno es conocido como el efecto Doppler. Analizando el patrón de estas oscilaciones, se podía calcular la masa y la órbita de este satélite invisible. Y los cálculos de Wolfschan llevaron a una conclusión asombrosa. Alrededor de la estrella muerta no giraba uno, sino al menos dos cuerpos. Y su masa era comparable a la de los planetas. Fue una auténtica sensación. Hasta ese momento, la humanidad no había detectado ningún planeta fuera de nuestro sistema solar. Y de repente, encontraron dos, justo en el lugar que parecía más inhóspito, orbitando un púlsar que había sobrevivido a la explosión infernal de una supernova. La simple idea parecía absurda. ¿Cómo era posible que unos planetas hubieran sobrevivido a semejante cataclismo? ¿O acaso se formaron después del evento? La comunidad científica recibió la noticia con un escepticismo abrumador. La idea de planetas orbitando un púlsar parecía tan descabellada que la mayoría de los astrónomos asumieron que se trataba simplemente de un error. Poco antes, de hecho, otro grupo de científicos ya había anunciado el descubrimiento de un planeta púlsar, pero luego tuvieron que retirar su artículo. Habían pasado por alto el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol en sus cálculos, lo que había creado la falsa ilusión de una señal planetaria. Por eso, todo el mundo esperaba que el hallazgo de Wolfschan corriera la misma suerte, que se encontraría una explicación simple y terrenal para aquella anomalía. La presión sobre el científico era colosal. O demostraba al mundo que tenía razón, o admitía uno de los errores más notorios en la historia de la astronomía. Pero Wolfschan confiaba plenamente en sus datos. Continuó las observaciones, acumulando cada vez más información que respaldaba su hipótesis inicial. Las fluctuaciones en las señales eran demasiado regulares y complejas para ser un simple fallo. Apuntaban a la interacción gravitatoria de todo un sistema de cuerpos. El mundo contuvo el aliento esperando el veredicto final. ¿Sería posible que las primeras exoplanetas fueran descubiertas en un entorno tan infernal? En 1992, Alexander Wolfschan y su colega Dale Frail publicaron un artículo que transformaría para siempre nuestra visión del cosmos. Presentaron pruebas irrefutables de la existencia de dos planetas orbitando el púlsar PSRB, 1257+12. Más tarde se confirmó un tercer planeta, aún más pequeño. Este fue el primer descubrimiento confirmado de planetas fuera de nuestro sistema solar en toda la historia humana. La gran ironía radicaba en que estos mundos fueron encontrados donde menos se esperaban. No alrededor de una estrella tranquila, parecida al Sol, sino junto al cadáver giratorio de una supergigante, que bombardea sus alrededores con radiación extrema. Estos planetas recibieron nombres oscuros tomados de la mitología: Draugr, Poltergeist y Fobetor. Nombres vinculados a los muertos vivientes y al miedo, que encajaban perfectamente con estos mundos nacidos de las cenizas. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿De dónde sacó planetas una estrella muerta? Esta cuestión dio origen a dos teorías científicas principales, cada una de ellas increíble a su manera. La primera teoría sugiere que se trata de planetas supervivientes. Es posible que antes de la explosión de la supernova, la estrella ya contara con su propio sistema planetario. Cuando la estrella empezó a expandirse, convirtiéndose en una gigante roja, habría devorado a los planetas cercanos. Sin embargo, los gigantes gaseosos más distantes podrían haber sobrevivido. Luego ocurrió la explosión en sí. La potentísima onda de choque debería haber arrancado de sus órbitas a cualquier mundo restante.
Pero, según esta hipótesis, bajo condiciones muy específicas, la explosión pudo haber sido asimétrica. Y si todo se alineó a la perfección, los núcleos rocosos de los antiguos gigantes gaseosos podrían haber permanecido en órbitas estables alrededor de la recién nacida estrella de neutrones. Este es un escenario que exige una coincidencia increíble. Hay demasiados sí. Las probabilidades de que esto suceda son insignificantes. La mayoría de los científicos consideran esta versión extremadamente improbable. Después de todo, incluso si los planetas hubieran sobrevivido por algún milagro, sus órbitas serían muy elípticas e inestables, y no casi perfectamente circulares, como las que observamos en los planetas de Volschan. Por eso, los astrónomos se inclinan por una segunda teoría, que es igualmente fascinante. La segunda hipótesis se conoce como la teoría de segunda generación. Esta postula que los planetas se originaron tras la desaparición de la estrella. Cuando la supernova explotó, arrojó una inmensa cantidad de material al espacio circundante. Parte de este material no se dispersó permanentemente, sino que fue capturado por la potente gravedad de la recién formada estrella de neutrones. A partir de esos restos, se creó alrededor del púlsar lo que se denomina un disco residual. Un disco muy similar al protoplanetario del que, en su momento, se originó nuestro propio sistema solar. Fue precisamente en este disco, compuesto esencialmente por las cenizas de la estrella que explotó, donde comenzó el proceso de formación de nuevos mundos. Durante millones de años, las partículas de polvo y gas se fueron aglomerando, creando cuerpos cada vez mayores, hasta que, finalmente, se formaron los 3 mundos rocosos que observamos actualmente. Esta hipótesis resulta mucho más plausible. No solo explica por qué los planetas mantienen órbitas estables y circulares, sino que también justifica su composición. En esencia, estamos presenciando un verdadero renacimiento planetario, el surgimiento de un nuevo sistema sobre las ruinas del anterior. No obstante, incluso esta teoría, que parece tan coherente, deja un margen para la duda y, por supuesto, para la aparición de ideas alternativas. Y es justo aquí donde entramos en la parte más fascinante. Nos acercamos a esa línea divisoria donde la ciencia más rigurosa se cruza con suposiciones que, para algunos, rozarían la ciencia ficción. ¿Qué pasaría si las anomalías en las señales del púlsar no estuvieran causadas por planetas? ¿Y si estuviéramos ante algo totalmente distinto? Esta pregunta surgió casi inmediatamente después del descubrimiento. Las señales eran demasiado perfectas, demasiado regulares, demasiado estables. La naturaleza, por supuesto, es capaz de generar mecanismos asombrosamente precisos, como los púlsares, pero un sistema planetario entero con una dinámica tan impecable. Algunos se hicieron la siguiente pregunta: ¿podría ser esta una señal artificial? ¿Estábamos quizás observando una tecnosignatura, un indicio de actividad de una civilización inteligente? Esta hipótesis nos lleva de lleno al territorio de las reflexiones sobre los ovnis. No en el sentido popular de platillo volador, sino en su acepción original, objeto volador no identificado, o en este caso, rotatorio. Un objeto cuya naturaleza intrínseca desconocemos por completo. Y si, en efecto, es artificial, la pregunta es obligada. ¿Quién y con qué propósito lo creó en un lugar tan extraordinario? Imaginemos por un instante que estos objetos no son planetas, que, en realidad, son estructuras artificiales orbitando un púlsar. ¿Cuál sería entonces su propósito? Una de las hipótesis más fascinantes es que se trata de una estación de energía. Las estrellas de neutrones, sobre todo las jóvenes, poseen una energía de rotación colosal y campos magnéticos increíblemente poderosos. Una civilización superavanzada podría estar utilizando el púlsar como un generador cósmico gigante. Para ello, habrían construido una megaestructura a su alrededor, quizá una esfera de Dyson o alguna variación, diseñada para capturar la energía estelar.
Estas gigantescas construcciones, al orbitar el púlsar, generarían exactamente las perturbaciones gravitacionales que nosotros interpretamos como planetas. Su masa encajaría perfectamente con los cálculos realizados. Una fuente de energía como esta podría sustentar a una civilización durante millones, si no miles de millones de años. Hablamos de una hazaña de ingeniería a una escala monumental, creada por una civilización para la que las estrellas no son meros puntos de luz, sino recursos explotables. Y nosotros, por pura casualidad, acabamos de tropezar con su central eléctrica particular. Existe otra teoría que resulta igual de emocionante. ¿Y si en lugar de una estación, esto fuera un faro? Los púlsares son los transmisores perfectos para mensajes interestelares. Sus señales son potentes y estables, y pueden viajar a través de toda la galaxia. Si quisieras garantizar que tu mensaje sea detectado, no lo enviarías desde una estrella cualquiera, elegirías un púlsar. Quizás, una civilización antigua colocó intencionalmente objetos masivos en la órbita de este púlsar. Su objetivo sería modular su señal, es decir, modificarla siguiendo un patrón específico. Estas fluctuaciones gravitacionales que estamos detectando son el mensaje en sí. Nosotros, con nuestro nivel de desarrollo actual, solo podemos ver planetas en ellas. Pero tal vez, en esta secuencia, se esconde información codificada, constantes matemáticas, leyes de la física o incluso una enciclopedia completa de conocimientos. Estamos escuchando la llamada de un teléfono interestelar, pero aún no comprendemos el idioma en el que nos están hablando. Esta sería, sin duda, la botella con un mensaje más trascendental en la historia de la humanidad. Quienes defienden la idea de que los objetos alrededor de PSRB 1257+12 son artificiales, señalan varias anomalías. En primer lugar, la ubicación en sí. ¿Por qué construir algo justo al lado de un púlsar, en una zona de radiación letal? La respuesta podría ser simple. Para una civilización capaz de una construcción así, la radiación no representa un problema. En cambio, la estabilidad y la enorme potencia del púlsar son una ventaja única. En segundo lugar, la relación de masa entre los planetas. Esta es bastante inusual para un proceso natural de formación. Algunos investigadores han señalado que en estos parámetros se puede detectar una cierta regularidad matemática, algo ajeno a los sistemas naturales. Y en tercer lugar, la singularidad del sistema en sí. Tras años de búsqueda, hemos encontrado miles de exoplanetas, pero los sistemas como este, con planetas orbitando un púlsar, siguen siendo increíblemente raros. ¿A qué se debe esto? Quizás es porque no son fenómenos naturales, sino un artefacto aislado. Por supuesto, todo esto es mera especulación. Sin embargo, nos obliga a preguntarnos, ¿y si lo que estamos viendo no es lo que parece? Pero aterricemos y veamos este problema desde una perspectiva escéptica. En ciencia existe un principio maravilloso, conocido como la navaja de Occam. Este principio nos dice, no hay que multiplicar las entidades sin necesidad. Dicho de forma sencilla, la explicación más simple que satisface todos los hechos es, probablemente, la correcta. En nuestro caso, ¿cuál de las dos explicaciones es la más sencilla? La primera. El púlsar está orbitado por planetas, formados a partir del disco de escombros que quedó tras la explosión de la supernova. Este proceso, aunque inusual, se ajusta a las leyes de la física que ya conocemos. La segunda. Alrededor del púlsar gira una mega estructura artificial gigante, construida por una civilización alienígena desconocida con un propósito indeterminado. Es obvio que la primera explicación es mucho más simple. No requiere la introducción de una entidad nueva y no demostrada, es decir, la inteligencia extraterrestre. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los científicos se inclinan por la hipótesis planetaria. Esta versión es lógica, es elegante, y no viola ninguna de las leyes físicas que ya conocemos.
Esto no significa que sea 100% la verdad absoluta, pero mientras no tengamos pruebas directas de que estos objetos son artificiales, la versión planetaria seguirá siendo la principal. Echemos un vistazo más de cerca a estos mundos, o al menos a lo que consideramos planetas. La más cercana al púlsar es Draugr. Es diminuta, con una masa de apenas 2/100 de la masa terrestre. Se trata de uno de los exomundos más pequeños que conocemos. Después vienen dos planetas más grandes, Poltergeist y Phobetor. Ambos están clasificados como supertierras, y su masa es aproximadamente 4 veces superior a la de nuestro planeta. Las tres son planetas rocosos. Sin embargo, la vida tal como la concebimos resulta completamente imposible allí. Se encuentran en la zona de radiación más intensa del púlsar. Cualquier atmósfera que hubieran tenido ya habría sido arrancada. Sus superficies son, probablemente, bombardeadas sin cesar por partículas de alta energía. Son mundos muertos, abrasados por la radiación. Si te encontraras en la superficie de uno de ellos, el cielo no sería oscuro. Por el contrario, brillaría con una luz espectral y espeluznante, producto de la interacción de la radiación del púlsar con los restos del disco de gas y polvo. Y sobre este extraño paisaje, no verías el disco de una estrella, sino apenas un punto minúsculo e invisible que despacha rayos mortales al espacio. Es, sin duda, un paisaje infernal. La singularidad del sistema PSRB 1257-12 justifica que los científicos sigan investigándolo. De hecho, su hallazgo provocó un auténtico boom en la búsqueda de exoplanetas. Se desarrollaron nuevos métodos y se construyeron telescopios innovadores, como el Kepler y el TESS. Hasta el día de hoy, hemos descubierto más de 5.000 planetas orbitando otras estrellas. Hemos encontrado Júpiteres calientes, girando pegados a sus astros. Hallamos supertierras, mundos acuáticos y planetas oceánicos. Incluso descubrimos mundos similares a la Tierra, localizados en las llamadas zonas de habitabilidad. Pero la cantidad de planetas que orbitan púlsares sigue siendo extremadamente baja. Apenas se han confirmado unos pocos sistemas. Esto podría confirmar que el proceso de su formación es, en efecto, muy raro y requiere condiciones especiales. O más bien nos indica que estamos buscando en el lugar equivocado, o buscando lo incorrecto. Cada nuevo hallazgo en la exoplanetología nos obliga a volver al primer y más extraño sistema de todos, y a plantearnos siempre las mismas preguntas. ¿Qué es en realidad todo esto? Empecemos por sopesar los pros y los contras de ambas hipótesis. A favor de la hipótesis planetaria, tenemos su sencillez y que se ajusta perfectamente a las leyes de la física. Sabemos de la existencia de discos protoplanetarios y que estos dan lugar a la formación de planetas. La teoría de la segunda generación parece, por lo tanto, completamente viable. Un punto clave que apoya esta idea es el posterior descubrimiento de discos de polvo alrededor de otras estrellas de neutrones, lo que confirma la viabilidad de este escenario. ¿Y cuáles son los puntos en contra? Principalmente, la rareza estadística de estos sistemas y ciertas anomalías en los parámetros orbitales y las masas de los planetas. Pero estos son, en realidad, argumentos débiles. Aún sabemos muy poco sobre la formación planetaria en condiciones tan extremas como para poder afirmar con certeza qué es una anomalía y qué no. Es posible que, para los sistemas de púlsares, estos parámetros sean precisamente la norma. Simplemente, contamos con una muestra demasiado pequeña para elaborar estadísticas concluyentes. Pero, ¿qué podemos decir a favor de la hipótesis artificial, la de la observación? El principal punto a favor es la idea en sí, que la vida inteligente podría estar utilizando los objetos más potentes del universo para sus propios propósitos. Usar un púlsar como fuente de energía o como baliza es, sin duda, una solución de ingeniería muy lógica y elegante. Otro punto a favor es la aparente antinaturalidad del sistema.
Sin embargo, este es un argumento muy subjetivo. Para nosotros, acostumbrados a la dinámica de nuestro propio sistema solar, cualquier otro sistema puede resultarnos extraño. El argumento principal, y el más demoledor, contra esta hipótesis, es la completa ausencia de cualquier otra prueba. Aparte de las propias anomalías gravitacionales, no tenemos absolutamente nada. Ni otras señales, ni rastro de actividad. Solo observamos gravedad. Y la gravedad es generada tanto por planetas como por hipotéticas megaestructuras alienígenas. Distinguir entre ambas a esta distancia sigue siendo imposible. Por lo tanto, la versión de un origen no terrestre permanece en el ámbito de la mera especulación. Esta historia es un caso perfecto para entender cómo opera el método científico. Todo comienza con una observación: la detección de una anomalía en las señales de un púlsar. A partir de ahí, se formula una hipótesis para explicarla: la existencia de planetas. Esta hipótesis genera ciertas predicciones. Por ejemplo, predice la existencia de más planetas o la presencia de un disco de escombros residuales orbitando el púlsar. Luego, los científicos realizan nuevas observaciones cruciales para poner a prueba esas predicciones. En este caso particular, se descubrió un tercer planeta, un hallazgo que reforzó significativamente la hipótesis original. No obstante, la ciencia siempre deja espacio para las explicaciones alternativas. La ciencia nunca afirma: esta es la verdad absoluta. Más bien, dice: por el momento, esta es la mejor explicación de la que disponemos. Quizás en el futuro, gracias a la aparición de telescopios de nueva generación y más potentes, logremos obtener muchos más datos sobre el sistema PSRB 1257+12. Tal vez consigamos observar las propias planetas, o aquello que se encuentre en su lugar. Solo entonces tendremos una respuesta definitiva. Mientras tanto, el misterio permanece. Detengámonos un momento a reflexionar sobre la profunda implicación filosófica de este hallazgo. Incluso si se trata solamente de planetas, su mera existencia ya resulta asombrosa. Nos demuestra que el universo tiene la capacidad de crear mundos en los lugares más inesperados y aparentemente menos propicios. Nos revela que los sistemas planetarios pueden, literalmente, resurgir de las cenizas. Esto solo hace que el cosmos sea aún más sorprendente y diverso. Pero, ¿y si por un instante nos atrevemos a imaginar que esto es realmente un artefacto? Eso significaría que no estamos solos, que en algún lugar, en las profundidades del cosmos, existe o existió una civilización lo bastante avanzada y poderosa como para aprovechar el poder de una estrella muerta. Esto lo cambiaría todo. Destruiría nuestra concepción de cuál es nuestro verdadero lugar en el universo. Dejaríamos de ser la única especie inteligente conocida. Nos convertiríamos en solo uno más entre muchos. Y la simple asimilación de este hecho sería, sin duda, el mayor descubrimiento de toda la historia de la humanidad. Es por eso que los científicos observan con tanta intensidad ese punto distante en la constelación de Virgo. ¿Qué piensan los astrónomos al respecto hoy en día? Tras más de 3 décadas desde aquel hallazgo, el consenso científico se mantiene firme. La inmensa mayoría de los científicos está convencida de que Alexander Boltzmann descubrió, efectivamente, un sistema planetario. El primero que se registra en la historia. Este hallazgo, en sí mismo, constituye un logro monumental. Marcó el inicio de una nueva era en la astronomía, la era de los exoplanetas. La hipótesis de que estos objetos sean de origen artificial se considera altamente improbable y puramente especulativa. Resulta interesante como un ejercicio mental, o como material para la ciencia ficción, pero no como una teoría científica viable. No obstante, nadie se atreve a dar por zanjada esta historia. En la ciencia, sencillamente, no existen las respuestas definitivas. Siempre existe la posibilidad de que nueva evidencia nos obligue a revisar las conclusiones previas. El sistema PSRB 1257+,
1-2 sigue estando bajo estrecha vigilancia. ¿Y quién sabe qué otras sorpresas nos deparará el futuro? Es posible que el secreto más importante aún no haya sido revelado. Imaginen esta escena. A 23 cuatrillones de kilómetros de distancia, orbita el minúsculo y ultradenso remanente de una estrella colapsada. Gira a cientos de revoluciones por segundo, azotando el cosmos con invisibles haces de radiación. Y alrededor de este monstruo, sumidos en el eterno crepúsculo, 3 mundos muertos ejecutan su danza silenciosa. Mundos nacidos de las cenizas, mundos bautizados con nombres de espectros y demonios. ¿Qué es esto? ¿Una asombrosa aberración de la naturaleza? ¿La prueba de que los planetas pueden nacer incluso en el infierno? ¿O se trata de un monumento silencioso, erigido por algo inimaginablemente antiguo y poderoso? ¿Una máquina grandiosa que funciona en completa soledad desde hace millones de años? Nosotros solo percibimos una sombra, apenas una ligera ondulación en la superficie perfecta de las señales de este púlsar. Y con esa sombra, intentamos reconstruir la silueta del objeto que la proyecta. Es como intentar descifrar el aspecto de una persona, viendo únicamente su reflejo oscilante sobre el agua. Podemos elaborar hipótesis, pero la certeza absoluta se nos escapa. ¿Y bien? ¿Estamos ante una simple coincidencia? ¿O ante un descubrimiento? La verdad es que la respuesta probablemente se encuentra a medio camino. Lo que estamos presenciando es una asombrosa casualidad, una conjunción de circunstancias extremadamente rara, que permitió la formación de un sistema planetario justo donde, según la teoría, no debería existir. Esta coincidencia es tan inverosímil, que nos lleva inevitablemente a plantearnos la idea de una posible intervención artificial. Pero mientras no tengamos pruebas de lo contrario, debemos considerarlo un fenómeno puramente natural. Un fenómeno asombroso, único, que expande nuestros límites de comprensión del universo, pero natural al fin y al cabo. La historia del púlsar PSRB 1257+12 no es una historia de hombrecillos verdes. Es, ante todo, una historia sobre la curiosidad humana. De cómo un científico, al notar una minúscula anomalía en sus datos, no la descartó como un error, sino que se esforzó por llegar al fondo del asunto. Y como resultado, realizó uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Él nos abrió la puerta a mundos con otros sistemas planetarios. ¿Y qué se oculta tras esa puerta? Si son planetas, megaestructuras o algo que ni siquiera podemos imaginar, es algo que solo el tiempo nos revelará. Nuestra travesía hacia el enigmático púlsar llega a su fin. Hemos sido testigos de cómo unas oscilaciones apenas perceptibles en una señal de radio dieron origen a toda una nueva rama de la astronomía. La historia del descubrimiento de los primeros exoplanetas alrededor de la estrella de neutrones PSRB 1257+12 es, sin duda, una auténtica novela de detective científica. Primero, una intrigante incógnita, luego, una hipótesis audaz que todos descartaron como un error. A esto le siguieron años de arduo trabajo para demostrar que tenían razón. Y el resultado, un triunfo que cambió para siempre nuestra perspectiva del universo. Comprendimos que los planetas no son una rareza, sino un fenómeno común en el cosmos, y que pueden existir incluso bajo las condiciones más inverosímiles. Pero la sombra de la duda, la sombra de una hipótesis alternativa sobre un objeto artificial, aún se cierne sobre esta historia. Nos recuerda lo poco que sabemos todavía, y que los hallazgos más asombrosos pueden esperarnos justo donde menos los esperamos. Gracias por acompañarme en este viaje, sumergiéndonos en los misterios del cosmos. Espero sinceramente que esta charla les haya resultado lo suficientemente interesante como para ayudarles a conciliar el sueño. No olviden suscribirse al canal, darle a me gusta y, por supuesto, compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que orbita realmente alrededor de este distante púlsar? ¿Planetas o algo diferente? Buenas noches
y que tengan dulces sueños.